Don Raúl José Martín Palma, bienvenido hasta su casa. Buenos días y muchas gracias. Encantado de venir aquí y muchas gracias a ti por demostrar que sigue habiendo interés en este asunto como es el Sáhara Español. Qué interesante, ¿no? Sáhara Español, 1958-1976, historia militar de la última provincia en África. La Legión capturó una compañía entera del ejército del reino alauí sin disparar un solo tiro, pero un rotundo éxito militar no evitó un gran desastre político y una profunda herida. ¿Quién traicionó a los soldados desplazados? ¿Con qué táctica logró Hassan II que su enemigo abandonase su tierra y a su pueblo? Es este libro, señores, es esta cubierta la que acabo de leer. Es un libro que ha publicado Almuzara. Don Raúl, cuénteme los orígenes de este libro. ¿Cómo se le ocurrió ponerse a historiar el Sáhara y además de esta manera tan peculiar? Porque es una historia, es historia militar, pero no es solo militar, y lo va a ver todo aquel que se acerque a estas páginas. Cuénteme. Pues efectivamente. Claro, esto más o menos está sugerido en la introducción. Vengo a decir que yo creo que gran parte de los españoles tenemos de alguna forma o de otra un vínculo con el Sáhara español. Tenemos, porque tenemos familiares que han vivido allí, otros que han estado allí, militares que estuvieron desplegados, etcétera. Hay muchos vínculos, especialmente pues nuestros compatriotas canarios tienen unos vínculos muy grandes, históricos, con el Sáhara español. Entonces pensaba que, precisamente ahora que se va a cumplir a final de este mes los 50 años desde que dejamos nuestra provincia número 53, era muy apropiado pues contar esa historia del Sáhara español desde que era provincia. No he querido empezar desde el origen de los tiempos, pero sí contar esa historia desde que se provincializó y por qué, ya que se habla ahí de historia militar, por qué se convirtió en una provincia, cuál era el objetivo de los militares desplegados allí y luego, evidentemente, algo que está ahí embebido, es explicar todos los planes que tenía España para el desarrollo del Sáhara. No olvidemos, a pesar de muchas cosas que se cuentan sobre el Sáhara español, sobre la presencia española, España tenía un plan a lo largo del tiempo para que existiese un crecimiento económico importante en el Sáhara español. La educación era un pilar muy importante y se tenía pensado, con el paso de los años, conceder la independencia al Sáhara, pero antes, eso sí, formar una estructura administrativa y unas fuerzas armadas que pudiesen defender su territorio. Cuéntenos entonces, don Raúl, eso que acaba de decir. ¿Por qué? ¿Por qué se decidió que el Sáhara español fuera una provincia? ¿Qué alentó esa medida? Pues básicamente también, a pesar... Una de las cosas que siempre me gusta es, de alguna forma, luchar contra estos mitos que se han creado, ¿no? España no era una potencia ocupante que iba a extraer todas las riquezas del territorio. Eso no es así. Básicamente, el contexto en el que se creó la provincia española del Sáhara fue durante la guerra de Ibn Sáhara, precisamente. Teníamos una guerra que nos enfrentaba a las partidas del Yeich Tahrir, que se conoce, el ejército de liberación instigado por Marruecos. El responsable final era el príncipe Muley Hassan, el futuro Hassan II. Pues bien, estas partidas de ejército de liberación estaba atacando las posiciones españolas que había ahí y también las francesas, lógicamente. De alguna forma, ¿qué es lo que se hizo? Se provincializó el Sáhara. ¿Para qué? Pues para decir, esto es España, como diría Carrero Blanco, pasados los años, este territorio es tan español como Cuenca. Se decidió provincializarlo, ¿para qué? Pues para que quedase claro, esto es territorio español, este territorio no se puede dividir, es invulnerable y vamos a desplegar unas fuerzas militares que van a garantizar la integridad del territorio. Y efectivamente se consiguió, el territorio siguió íntegro a pesar de los constantes ataques de Marruecos. Entonces, básicamente, ¿por qué se hizo esto? Pues para luchar contra el irredentismo marroquí. Marruecos, desde hace mucho tiempo, esas corrientes instigadas por el Istiklal, pues quiere hacerse con una zona, tiene entre sus planes hacerse con una gran extensión que incluye el Sáhara Occidental, partes de Mauritania, partes de Argelia, etcétera, etcétera. El Istiklal, vamos a explicar a la gente, es el partido nacionalista marroquí, es el partido de referencia en Marruecos. Bueno, partidos tienen referencia siempre y cuando el comendador de los creyentes quiera que tenga referencia. Pero bueno, el Istiklal es el partido que da soporte ideológico a la empresa de la monarquía alauita, ¿verdad? Efectivamente. El Istiklal, que es un partido con el que el Partido Popular ha tenido relaciones y ha intentado ir muchas veces de la mano, ¿no? Don Raúl cuenta aquí una cosa muy interesante usted, sí, porque se habla también, hay que hacer frente al expansionismo marroquí, pero luego hay que tener muy en cuenta el contexto
geoestratégico global, y nunca mejor dicho, o valga esa redundancia, ¿no? Geoestratégico y global. ¿Por qué? Estamos en plena Guerra Fría y el Sáhara Occidental está en una zona crítica, no solo para España, sino para Europa, incluso para Occidente y para el mundo libre, para lo que se llamaba entonces el mundo libre, frente a la Unión Soviética, que evidentísimamente, si pudiera meter mano en una zona por donde pasa buena parte del tráfico marítimo. Que comunica América con África y con Europa, pues sería para ellos extraordinario, ¿no? Y España dijo, cuidado. Efectivamente, pero no solamente pensando en, digamos, en el occidente, podríamos decirlo de alguna forma, sino que a España ha habido siempre un eje que es básico, el eje Baleares, Estrecho, Canarias. Ese es el eje básico de defensa para España, eso se sabe. La forma práctica de proteger, de defender las Islas Canarias, eso es yo creo, pura doctrina militar. ¿Qué es la mejor forma de proteger una costa? Tenerla de enfrente. Entonces España tenía presencia desde hace muchísimos años, ya digo, la presencia española en la zona es desde el siglo XV. Entonces tener allí puestos siempre es básico y poseer ese territorio es algo básico porque es la forma de defenderse frente a la amenaza constante sobre las Islas Canarias. Entonces, dentro de la estrategia global, efectivamente, es básico. El tráfico marítimo ahí es muy importante protegerlo, pero también, desde el punto de vista español, que a veces nos olvidamos, estamos siempre pensando en Occidente y a veces parece que nos olvidamos de lo que es importante para España. España debe tener sus propios intereses geoestratégicos, como lo tiene cualquier país, y es totalmente legítimo. Por cierto, don Raúl, aquí dice usted una cosa muy interesante también, porque Marruecos, ha mencionado el irredentismo marroquí, y Marruecos habla siempre del Sáhara como un territorio que tiene que recuperar. ¿Y cómo que recuperar? Si no ha sido vuestro nunca. Bueno, efectivamente, no ha sido... Y te dicen, además, hay mucha gente, y lo hacen con buena intención, no lo hacen por meterte el dedo en el ojo, dicen, Mario, yo veo un mapa y ahí tenéis 2 ciudades que están en el territorio marroquí, y les dices... Bueno, es que esas ciudades eran españolas antes de que existiera Marruecos, ¿no? Efectivamente, yo creo que el español de a pie quizás, no sé en qué fuentes ha leído, Ceuta y Melilla siempre han sido españolas, nunca han sido, absolutamente nunca de Marruecos. El Sáhara español fue español y antes de esto, en todo caso, había tribus nómadas. Allí nunca, de hecho, ahí está contado, ¿no? La famosa sentencia del Tribunal Internacional de Justicia que salió hacia octubre de 1975 estableció que no existe ningún vínculo entre el Sáhara y ningún sultán de Marruecos en todos los tiempos. Pero no solo lo que era el Sáhara español, sino la parte sur del protectorado de Marruecos, lo que es Cabo Jubi, también es zona saharaui, que se entregó a Marruecos de alguna forma para intentar frenar y ya todo ese expansionismo. Ya se sabe, cuando le das algo a alguien, claro. No sirvió nada, ni tampoco darle IFNI posteriormente. Se le había dado y esa zona también era puramente saharaui. Se le dio y no tiene ninguna relación. Es decir, Marruecos lo que reclama no tiene ninguna base ni histórica ni jurídica de ningún tipo. De hecho, las Naciones Unidas siguen estableciendo que que el Sáhara Occidental es un territorio pendiente de descolonización y la potencia administradora sigue siendo España. Y a eso no se puede renunciar, por cierto, por lo que hemos visto últimamente en algunas noticias. No puedes decir, yo me desentiendo, no se puede hacer. No se puede. Legalmente por cierto, no se puede. Y hay otra cuestión, que la apunta usted aquí, el irredentismo marroquí, el gran Marruecos con que sueña la monarquía alauí, no solo querría hacerse con el Sáhara Occidental, con el Sáhara Español, sino con parte de Mauritania, incluso con Argelia. Tú les dejas y te llegan a Egipto. Efectivamente, en todo este contexto hay que recordar una cosa también. En los años 60, cuando tuvimos el conflicto de los petrolitos, ahora no me voy a extender en ello, a principios de los años 60, en la época que Hassan II llegó al trono, hubo una guerra con Argelia. Marruecos quería una porción de Argelia, tuvieron allí su guerra. Marruecos, a pesar de que luego, cuando ya de alguna forma nos desentendimos del Sáhara, se dejó para que lo administrase en la práctica Marruecos y Mauritania. Bueno, pues hasta principios de los años 70 Marruecos estaba enfrentado a Mauritania. Tenían muchos conflictos. Lo que pasa es que por intereses de Hassan, que básicamente era un buen jugador, se acercó a Mauritania, reconoció el Estado porque no lo había reconocido hasta principios de los años 70. Y fue en ese momento cuando dijo, vale, porque ya tengo otro compañero de viaje, ¿para qué? Siempre para presionar a España. La gran bicha era España. Y eso me hace recordar una cosa, como hablo ahí de la historia militar, hay que recordar que precisamente eso, los militares en el territorio se estaban preparando para luchar contra la amenaza marroquí, a pesar de lo que se dice que si el Polisario fue casi una anécdota que apareció en los años 70, en 1973 apareció,
Y fue una anécdota dentro de todo, pero los españoles para lo que estaban preparando siempre y de quienes recibieron más agresiones fueron de Marruecos, en la frontera norte. Yo recuerdo hace un montón, haber leído a Pérez Reverte un artículo sobre el abandono del Sáhara, muy dolido él, y contaba una anécdota que incluso había militares que estaban comidos por la rabia y que incluso al final pusieron en el fuselaje de algún avión o no sé dónde, viva el Frente Polisario, etcétera, ¿no? Sí, eso fue en el abandono desde Villa Cisneros. Sí. Las últimas tropas que se fueron dejaron... Pero no lo he podido establecer fehacientemente, se dice. Pero es creíble. lo interesante es cómo insiste usted aquí en que, lejos de ser algo que tenía que pasar, no tenía por qué pasar como pasó. El ejército español, que tuvo una presencia civilizadora allí, por decirlo así, fue muy responsable del desarrollo de la infraestructura del lugar, tenía buena parte en su estructura estaba integrada buena parte de la comunidad saharaui y tenían la idea de defender el territorio y sabían que podían derrotar a las fuerzas marroquíes. De hecho, usted lo cuenta aquí, no disparan un tiro y hacen retroceder a los imbatibles militares marroquíes. Las fuerzas armadas reales de Marruecos tenían verdadero pánico a la legión. Veían a los legionarios, tiraban las armas, levantaban los brazos y ya está, era así de fácil. Lo cual nos recuerda ahora que está muy de moda ir en contra de los militares. Muchas veces una fuerza militar importante evita guerras. Claro. Cuando ves a alguien muy fuerte, muy bien armado, dices, aquí no va a haber una guerra. Bueno, es que aquí usted de hecho lo que denuncia es que cuando se ve que España va a abandonar es cuando los saharauis además pierden pie y no saben además a qué quedarse. Y empiezan a volverse contra los propios españoles. Efectivamente. Tienen el Polisario, tenían una facción también armada que era pro-española, pero que ve que lo que va a pasar no tiene ningún sentido. Hay episodios de corrupción ahí, los líderes de ellos los compra Marruecos. Sí. Pero es una pena porque quiero decir, España ahí dio mucha estabilidad a un territorio al que no estaba explotando, todo lo contrario, lo desarrolló. Al revés, precisamente. Y de repente dice, me voy. Efectivamente. Bueno, ahí están las pruebas, ¿no? Es decir, el territorio no fue partido de ninguna forma hasta que España se fue. Cuando vino una guerra terrible. Ahí Marruecos sí que se atrevió a luchar contra el Frente Polisario y sabemos que acabó el territorio, bueno, ahora pues está infrautilizado, infraexplotado. Es una pena lo que ha pasado allí. Pero mientras estaba España, aquel territorio fue inviolable. Y como bien ha señalado, España no tenía una presencia militar allí por el hecho de tener una presencia militar para subyugar a los saharauis que hubiesen allí. No, había unos planes muy perfectos para desarrollar económicamente el territorio. Hay un anuario donde vienen muchos datos. En el año 1971, en el Sáhara había un médico por aproximadamente cada 2.000 habitantes. Si compara el anuario 1 de las Naciones Unidas... Con África. Con el resto de África, efectivamente, variaban entre aproximadamente 9.000 habitantes y unos 60 y tantos mil habitantes. Es decir, había una cobertura médica que eso era impensable en el Sáhara. Las infraestructuras, lo ha mencionado, 6.500 kilómetros de pistas, carreteras, etcétera. Se crearon puertos, se crearon aeropuertos. La educación, que es básica. Ciudades, es que no eran ciudades antes, no existían. Eran poblados. De hecho, cuando España se fue, ya el 80% de la población saharaui era urbana. Claro. Antes era totalmente nómada. Claro. La educación era básica. Había 100 y pico, a principios de los años 70, 100 y pico escuelas. Se podían cursar estudios de secundaria. Se podía hacer la FP allí. Y no solo eso, se becaba a los estudiantes saharauis para venir a estudiar en la península. Aquí venían al Colegio de África, aquí cerca. Muchos estaban. Muchos de esos fueron los que... Es que también me molesta y voy a enlazar. Muchas veces se dice traición de España, etcétera. No, los que nos traicionaron fueron ellos. Tenían una educación, tenían becas para venir aquí y muchos de ellos se acercaron de alguna forma a esas ideologías socialistas, panárabes, panafricanas y se volvieron contra España, que era quien estaba protegiendo, porque está visto, cuando nos fuimos a sangre y fuego. Me han comentado a mí alguna vez, don Raúl, gente cercana a la causa saharaui, decía, estos
son unos desgraciados y encima han elegido fatal. Siempre sus aliados, sus amistades. Y dice, entonces, no le importan a nadie y cuando importan es para quitarlos de medio, porque tampoco además son una amenaza para nadie, pero sí que acaban siendo una molestia, ¿no? Y es verdad, hay veces que dices, qué pena, esto estaba bastante bien encauzado y se fue todo al carajo, que diría el poeta, ¿no? Sí, estaba perfectamente encauzado. De hecho, Carreros Blanco se había volcado en el desarrollo del Sáhara español, y tenía perfectamente definido un plan para ir transfiriendo la administración a manos saharauis, dejar un país estructurado y que España se retirase progresivamente. Es decir, si hubiesen seguido bajo el ala de España, colaborando con España, porque nosotros siempre hemos tratado a toda la gente de iguales. Se ha respetado todas sus costumbres, que eran muy diferentes a las costumbres nuestras, pero muy diferentes, no voy a entrar en detalles. Se respetaba absolutamente todo. Había un plan perfectamente hecho. Cuando se empezó a explotar Fos-Bucra, aquello que hablan de las riquezas, era obligado, una parte de la producción se quedaba en el Sáhara, y el plan que tenía España era que para el año 77-78 la renta per cápita de los saharauis era de $1.500. Iban a ser los más ricos de todo África. Pero aparecieron unos jóvenes de alguna forma que... Unos jóvenes airados, además tenían mal contexto. Sí, perdón, sí. Toda la época, y claro. Esto hay que decirlo también, simpatizantes del FRAP, simpatizantes de la Brigada Roja, simpatizantes, es decir, en su manifiesto, ahora nos venden algunas cosas del Polisario, ellos decían que hay que empuñar el fusil para conseguir la libertad. Se equivocaron, España estaba protegiéndolos, no tienes que volverte contra España. Y esos pocos jóvenes, porque realmente el Polisario al principio eran 400 o 500, no era ni un batallón, es decir, eran 4 gatos, pero esos arrastraron a toda la población a lo que les ha pasado a ellos ahora. Es decir, no podemos decir que España fue la responsable, como se pone... También esas son las razones de este libro, ¿no? Luchar un poquito contra esa idea de España ha sido la culpable, nos fuimos, lo dejamos. No, ellos no, que no nos querían allí, nos dijeron que nos fuésemos, que éramos una potencia colonizadora, que ellos conseguirían la libertad por el fusil y que allí no pintábamos nada y que lo estábamos subyugando. Por lo tanto, que nos fuésemos. Bueno, pues nos fuimos y se ha visto lo que han hecho ellos con el Sáhara. La gran pregunta, ni protegerlo. Eso es, la gran pregunta ahí es, ¿estaban mejor con España o con Marruecos? Efectivamente. Es la gran pregunta. No, la gran pregunta no. Es una respuesta. Uno puede mirar todos los datos económicos, los que quiera, están muchísimo mejor, porque sobre todo había paz en el territorio. No, y no solo, sino que además España al saharaui no lo consideraba el enemigo, mientras que Marruecos sí que lo considera el enemigo y ha hecho programas de ocupación demográfica del territorio con traslados de población, etcétera, ¿no? Entonces... Y lo primero fue una guerra de prácticamente 12 años. Lo primero que hizo Marruecos con los saharauis. España nunca, no entró en España nunca a sangre y fuego con España. Siempre que vamos a cualquier sitio tenemos toda la historia, siempre pues aprendemos de las costumbres locales, las aceptamos, nos integramos y procuramos sobre todo construir. Los españoles somos grandes constructores de infraestructuras y de ayudar a la población. De hecho, cuando ya nos estábamos yendo, después ya de la Marcha Verde, todavía quedaban casas que se habían fabricado sin estrenar. España las dejó allí. Un puente se inauguró pocos días antes de la Marcha Verde, que se había fabricado. Es decir, nosotros siempre fabricamos, estructuramos los territorios. No quiero compararme con la cultura a lo mejor anglosajona. La Marcha Verde, qué horror, qué aberración, qué infamia. Eso retrata mucho qué era Hassan II. Y también dice mucho de que si de verdad España hubiera sido una potencia despiadada, estábamos hablando de una auténtica carnicería. Claro. Pero España, por cierto, además siempre tuvo presencia militar allí, el territorio siempre estuvo administrado por un militar de alto grado. Sí. La asamblea local estaba en manos de locales, claro, pero la presencia, o sea, no era un ejército de ocupación, eran unos destacamentos bastante reducidos y además muy... Vamos al lío. Y el lío era proteger las fronteras, asegurar las infraestructuras, etcétera. Sí. No había labor de represión de la población. Yo creo que no hace falta ser un militar para entender lo siguiente. La superficie del Sáhara es aproximadamente media península ibérica, media España peninsular, básicamente. En los momentos de mayor despliegue, allí había 18.000, entre 15 y 18.000 soldados. O militares en general. Con eso, ¿no? Ese territorio... Y no era un territorio conflictivo, porque para ocupar un territorio de esa extensión necesitarías muchísimos militares. Y gran parte de ellos indígenas, de nuevo, naturales. Bueno, de hecho, la agrupación de tropas nómadas tenía... Los mandos solían ser peninsulares, solían ser europeos. La tropa era saharaui. Lo mismo ocurría en la policía territorial.
era lo mismo. Es decir, ellos empuñaban armas y no se levantaban contra los españoles, estaban perfectamente integrados con nosotros. De hecho, eran españoles, esto lo recuerdo porque a lo mejor alguien no está muy al tanto, tenían DNI español. Exacto, tenían DNI. Y además reproduce usted hay una pena ahí, porque mucha gente dice, bueno, y si eran españoles, ¿por qué se les abandona su suerte? Y es verdad que hay un documento ahí que son españoles, pero como España está muy pendiente siempre del contexto internacional, son españoles mientras estemos en España, mientras estemos aquí nosotros y mientras rija esto, ¿no? Hay un documento que cita usted. Sí. Se habla de traición. Aquí en el propio libro lo pone. Y se dice, España traicionó a los saharauis, los saharauis traicionaron a España. Vamos a decir una más. Y la izquierda ha traicionado a los saharauis, porque yo recuerdo que la gran causa emocional de la izquierda era el Sáhara, que un montón de gente de magnífica fe, socialistas o izquierdistas de base, traía niños saharauis en verano para que estuvieran en sus casas, etcétera. ¿Qué ha pasado con el Sáhara? Bueno, se han olvidado. De hecho, hemos visto que el gobierno que tenemos ahora no solo se ha olvidado, sino que está tomando medidas en contra de los intereses de los saharauis. Se han olvidado. Pero eso ya pasó en la época con Felipe González, cuando era candidato candidato de su partido, del PSOE. Bueno, pues él fue a Jet Induf, me parece, en su época, a hacerse la foto, que eso gusta mucho. Yo solidario, la causa Polisaria la hago como propia, etcétera. Llegó a gobernar España y se dejó allí abandonado. Cuando estuvo Zapatero pasó lo mismo, se dejó hacer. De hecho, parece que había más simpatías por la causa marroquí, el irredentismo marroquí, que por la causa saharaui. Y ahora lo estamos viendo también. Es decir, fue mucha gente a hacerse la foto, todavía va gente allí a visitarlos para hacerse la foto, pero los han dejado nada allí más. Y desde un punto de vista, vuelvo al principio, desde un punto de vista práctico, a nosotros nos interesaría tener una buena relación con el Sáhara, con un Sáhara independiente, de alguna forma. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor evitaríamos esa presión marroquí en nuestras ciudades del norte de África. También sería una forma de distraer la atención y que no hubiese tanta presión hacia arriba, por no hablar de los flujos migratorios. Muchos pasan todavía por el Sáhara. Hay que decir, por otro lado, que los marroquíes tienen una diplomacia excelente. Sí. Por los cauces legales, yo lo que digo es que ellos, su trabajo internacional, lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. España, en este caso, no puede decir ni mucho menos lo mismo. Pero, por ejemplo, siempre se ha dicho, oiga, cuénteme qué pasa con Estados Unidos. Pues Estados Unidos, en un primer momento ahí, no tenía la menor intención de socavar a España, sino que de repente era un problema que ni siquiera sabía que existía, de repente se da cuenta de que existe y dice... Primero le acusaron de intentar matar a Hassan II. Cuando intentaron matar a Hassan II los propios marroquíes. Dos veces. Y dijo, yo no tengo ni idea de lo que ha pasado ahí. Sí. Y luego, cuando ve que Marruecos se empieza a volver contra España, dice... a España, oye, que yo no tengo nada que ver de lo que está pasando aquí. Claro, es una de las cosas también que quería desmontar ese mito, ¿no? Que todo había sido una especie de organización de Estados Unidos en confabulación con Marruecos, etcétera. He consultado muchos documentos, claro, desclasificados de la CIA, de los presidentes de Nixon también, etcétera, gente de la época. Y realmente Kissinger es verdad que estaba al tanto de todo lo que pasaba, pero él no tomaba parte por nadie, porque él lo que quería evitar era un conflicto en el estrecho. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, hablábamos antes de que cada país debe defender sus intereses geoestratégicos. A Estados Unidos le interesa paz en el estrecho, porque es un punto geoestratégico vital. Muchas veces se dice, bueno, es que Estados Unidos apoyaba a Marruecos porque tenía muchos intereses, ¿no? Estados Unidos tenía muchos más intereses en España. Tenía la base de Rota, tenía la base de Morón, tenía Torrejón, tenía la base de Zaragoza. Pero intereses económicos, de hecho es una de las cosas que presento en los datos, intereses económicos de empresas en España eran muy superiores. Es decir, si había que decantarse, Estados Unidos se decantaría por España. Lo que pasa que Hassan II es verdad que era un temerario y tomaba algunas decisiones que los mismos americanos decían, pero ¿cómo se le ha ocurrido? ¿Cómo se le ha ocurrido en los días de la Marcha Verde? ¿Pero dónde va este hombre que va a liar una guerra y no lo queremos allí? Bueno, es que iba a librar una guerra porque él no daba el menor valor a la vida de los suyos. Y lo que le importaba era él y su supervivencia, y además de la manera despiadada en que se asentó en el trono. Lo que me deja loco es el trato que se le ha dado aquí muchas veces, ¿no? Mi hermano Hassan, pues joder con los hermanos. Vamos a hablar de Hassan II, de Franco y de el rey Juan Carlos. Cuénteme, don Raúl, los papeles de cada uno en la crisis del Sáhara. Claro, los papeles, bueno, yo creo que todo está entrelazado de alguna forma.
Hassan II, se ha dicho en algún sitio, no es cosa mía, Hassan II era un muy buen jugador con muy malas cartas. España era un mal jugador con muy buenas cartas. Entonces, el papel de Hassan II era mantener un instigamiento constante sobre España a todos los niveles militares, pero la presión militar era un poquito de enseñar tropas, pero él sabía que lo perdería absolutamente todo porque contra España no tenía absolutamente nada que hacer. Pero Hassan, llegó a crear el Frente de Liberación Unida, que era un grupo terrorista básicamente que se infiltraba y atentaba en el Ayun contra civiles, contra militares, contra todas las cosas. Entonces, Hassan II hizo lo hizo muy bien, eso hay que reconocerlo. Presionó a todos los niveles, diplomáticamente en la ONU, con otros países, con la Organización de Estados Africanos, etcétera, a todos los niveles. Cuando le interesaba, venía un dictamen, lo cumplía. Cuando iba en contra suyo, de hecho, el dictamen que hemos hablado del Tribunal de La Haya dijo que no, decía lo contrario, no, que esto no puede ser, yo sigo para adelante con mi marcha, es decir, hablando del número de muertos, él calculaba que si España mataba como 30.000 marroquíes en la frontera durante la Marcha Verde, que ya tendrían el respaldo internacional para eso, o sea, 30.000 de sus compatriotas no le importaba gran cosa. Ponía la carne ahí. Sí. Efectivamente, para él, para él era una baza más del juego. 30.000 más, 30.000 menos. Esto, y él sabía que a Franco no le iba a hacer esa. Iba a enlazar con lo siguiente. Claro, ¿cuándo se desencadenó todo? Pues cuando Franco, sobre todo a partir que le dio la flebitis, en julio del año 1964, Franco, el hombre ya se estaba muriendo, se tiró un año y pico muriéndose en muy mal estado, no estaba. Hassan II, eso lo sabía porque, esta es otra cosa, hemos hablado antes de la diplomacia, siempre Hassan lo decía, yo tengo muy buenos amigos que me cuentan cosas en España, siempre ha tenido muy buena información de España, siempre ha estado muy al tanto de todo y sabía lo que estaba pasando en el Palacio del Pardo. Claro. Entonces él veía que Franco estaba en decrepitud y España desde hace tiempo, ya sabemos, todas las familias del régimen se estaban posicionando, ¿no? Algunos que eran muy franquistas en la época ya se estaban cambiando la chaqueta y estaban pensando que ahora había venido una guerra y ya había mucho movimiento interno. Entonces era una situación de mucho desequilibrio. Y Juan Carlos, al final, Juan Carlos I, el futuro rey, yo creo que en ese momento no tenía la fuerza para dirigir lo que estaba pasando. Es decir, había gente muy poderosa ya y él evidentemente también estaba interesado en que hubiese una transición. Estaba más centrado en España. A Franco, el africano, África le importaba siempre mucho. Hombre, y conocía perfectamente perfectamente África, sabía de qué estaban hablando, su dureza y reciedumbre la adquirió allí. Estuvo sentimentalmente muy vinculado siempre a África y él hizo una política de aquí no me van a mover. Y el rey Juan Carlos dijo, a mí esto me da igual. Yo no me voy a pegar con esto. Claro, porque, se juntaron muchas cosas. Había un cierto miedo que efectivamente España estaba en un momento, después de un régimen de tantos años, siempre pasa, ¿no? En cualquier país del mundo, cuando deja de haber un liderazgo claro, hay una situación de mucha inestabilidad, hay muchos miedos, muchas ansiedades. Entonces se temían muchas cosas. Había pasado lo de la revolución de los claveles en Portugal, aquí al lado. Eso daba miedo, porque ¿y si se nos levantan aquí los militares? ¿Y si pasa? Bueno, se tenía miedo a casi todo. ¿Y si nos metemos en una guerra colonial y esto acaba con nosotros? Merece la pena realmente que por garantizar un territorio, pero claro, que también la gente allí no nos quería ni Marruecos ni los saharauis, los polisarios. Entonces merecía la pena, estábamos más centrados en la política nacional de alguna forma. Ahora ya nos está pasando todavía peor. Raúl, muchísimas gracias por este libro. Y hay que leerlo. ¿Por qué? Porque, hay que leerlo porque por un lado vas a decir, oye, me han vendido una moto, nosotros no hicimos en África las fechorías que hicimos, pero te va a dar luego una rabia y una pena sobre todo, porque como usted ha dicho antes, todo el mundo, ahora no lo sé, pero por lo menos hasta hace un tiempo, ha tenido a alguien relacionado con África. Sí. O su padre ha hecho la mili en África, o ha vivido en África, o ha trabajado en África. Mi padre hizo la mili en África. Y de repente te hablaban de, oye, y qué bien estábamos allí y se hacían las cosas de una manera y estabas viendo además cómo se desarrolla un territorio. Y gente currante a más no poder, que no se forró nadie ahí. Eso siempre es una falacia. De repente se ha borrado toda esa historia, no hay que hablar de esa, o si hay que hablar para pedir perdón. Y dices, y los soldados que estuvieron hasta el último momento, en una situación que dices, oye, que estoy aquí, salieron con deshonor, que no por su culpa,
Y encima ahora están condenados al olvido. Mira, el abuelo Cebolleta que me va a contar... Claro, oye, pero ¿cómo que el abuelo Cebolleta que me va a contar la historia que... No, macho. Claro. Es una pena, ¿verdad? No, es un drama total, porque ya digo, la última parte, el último capítulo es lo que más me costó en su momento escribir, porque claro, te da una sensación, después de lo que se ha invertido, porque esto siempre hay que dejarlo claro, desde un punto de vista puramente económico, España perdió dinero. La broma nos salió cara. Claro. Porque pagar todo el despliegue militar, todo esto, la infraestructura, les creamos... la infraestructura para explotar la mina de Fos-Bucra, 110 kilómetros de una cinta transportadora, más luego el cargadero de mineral, etcétera. España prodigios de ingeniería ahí. Sí. La única del mundo. En la época, que esto también lo hace con ese supuesto retraso de España, que no sabemos hacerlo con un canuto, que nuestros ingenieros no saben absolutamente nada. No, eso es todo una falacia. Es todo una falacia. La cinta transportadora más larga del mundo. Nunca se había hecho nada así. Los únicos. Un cargadero para el mineral que se adentraba 3 kilómetros dentro del mar porque no había fondo suficiente para que los barcos pesados de carga pudiesen llevarse el mineral hasta el interior. Pues bueno, no lo valoramos. Hay aquí, de hecho hay fotografías, es una pena, porque este libro además merece una edición de lujo, para que se pudiera tener, se pudiera disfrutar más del aparato documental, fotográfico y tal, pero que ya digo, que dices... estás condenado a pensar que eso no pasó o que está bien que haya desaparecido. Oye, ¿por qué está bien que algo que estaba prosperando se viniera abajo? ¿Por qué está bien? ¿Y por qué? Incluso, no, Villacisneros, no... Vaya nombres, pero ¿cómo vaya nombres? Pero si es que no había nada. Es que ahí fuimos nosotros a construir y a levantar cosas. Claro, el Ayun fue creado por españoles, igual que Villa Cisneros, porque eran puestos al principio militares que se fueron desarrollando, se construyeron ya viviendas, etcétera, un ayuntamiento, una iglesia, etcétera, lo que hacemos siempre los españoles cuando vamos a cualquier sitio, y lo desarrollamos nosotros. Allí no había nada más que tropas nómadas, y construimos un territorio que su futuro era muy prometedor, y entre unos y otros, es decir, en lugar de estar acomplejados o con la cabeza gacha, ¿qué ha pasado? Debíamos estar orgullosos de lo que hicimos, y una lástima que no siguiésemos allí, o a lo mejor deberíamos recuperar aquello. Uno de los planes que tenía la ONU, Waldheim, el secretario general en su época, estaba, digamos, el plan Carrero Blanco, que era quedarnos el territorio de la autonomía. La otra era mandarnos cascos azules. Le dijo, en algún momento se habló con Jaime de Piniés, oye, mira, me dejáis aquí 3.000 legionarios, le pongo unos cascos azules y mientras vosotros os estáis yendo, pues estructuramos ya también el territorio, etcétera. Es decir, había planes. Y mirando 50 años después, a los saharauis les hubiese ido muchísimo mejor. Totalmente, ¿no? Y bueno, y hay que dar datos, que aquí lo cuenta usted. En el Sáhara hubo un partido político antes de que en España hubiera partidos políticos. Bueno, y el régimen franquista, la dictadura, estaba proclamando el derecho a la autodeterminación. Y tú dices, el que vaya a leer esto cortocircuita. Repito, en España solo había un partido, Falange. En el Sáhara había uno antes que los demás partidos fueran legalizados en España. Se fundó un partido en el Sáhara. El PUNS, de hecho. Sí, y además se permitían las manifestaciones allí. y tenían una justicia cheránica también, se les permitía. Es decir, se respetaba totalmente sus costumbres. España, repito, nunca entra sangre y fuego en ningún territorio. Siempre nos mezclamos, nos mestizamos con la población. Eso es básico para los españoles. Y allí tenían una buena vida. Lo que pasa que lo que venimos diciendo, una minoría de jóvenes idealistas, por decirlo finamente, por no decir otras cosas gruesas, se cargaron toda la Bueno, eso es también consecuencia de la revolución de las expectativas. Es decir, como tú has desarrollado tanto un terreno, de repente te viene gente con unos grados de contestación que no tienen los que vienen de una operación de exterminio. Si España hubiera sido un régimen tan despiadado, evidentísimamente no hubiera salido. Efectivamente, o sea, España, nosotros mismos creamos nuestro enemigo, es decir, creamos una burguesía cultivada, una incipiente burguesía cultivada, y esa burguesía cultivada fue la que se volvió contra nosotros, básicamente. Es decir, los que fundaron el Polisario era gente que tenía una cierta cultura, estudiantes universitarios, etcétera, y se volvieron contra eso que habían conseguido, ¿no?, a base de trabajo y esfuerzo. Esa burguesía acomodada, una vida ya relajada, nada de estar nomadeando por ahí dependiendo de si llovía o no para que comiesen los dromedarios, etcétera. Y esa misma burguesía, pues como pasó en muchos sitios de Europa, esa burguesía pues se acercaron a ideologías en boga en la época, ideologías socialistas, ideologías filoterroristas y en algunos casos ya terroristas, y esa fue Y eso es algo que también supo explotar muy bien Hassan II. Metió miedo en España, ya que hablamos de los papeles de cada uno, metió miedo en España. Cuidado, que estos son
socialistas, procomunistas, etcétera, etcétera. Y también asustaba a Sabía- España. Ahora defendemos a estos. Sabía qué tecla tocar en todo momento. Sí. Lo dicho, señores, aquí está este libro de Raúl José Martín Palma, Sáhara Español, 1958-1976, Historia Militar de la última provincia en África. Ya digo, no es solo historia militar. ¿A usted le gusta la historia militar? Le va a gustar porque don Raúl es muy exhaustivo y le va a contar aquí, hace muy documentada cuenta de compañía, batallones, quién estaba, quién no estaba, qué armas usaban, qué no usaban, todo. Va a disfrutar como un enano. Pero que si usted no es muy aficionado a eso, también va a disfrutar porque tiene una manera muy hábil de achiembrar la historia política, la historia geopolítica con la historia militar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a usted y muchas gracias por estas magníficas palabras sobre el libro. No me reconozco, yo creo que está sobrevalorado, pero de verdad muchas gracias.